Bueno, ya estamos con nuestro amigo, el Premio Nobel alternativo Raúl Montenegro. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto realmente. Bueno, Raúl, vos nos has enviado un escrito que es el apoyo de los Premios Nobel alternativos al reclamo del pueblo de Chubut para que no se apruebe la zonificación minera. ¿Por qué no nos comentás al aire de qué se trata esta solidaridad? Bueno, eso se hizo justamente en el momento mismo en que se estaba discutiendo todo este tema y donde todavía había un poco de esperanza, ¿no? Esperanza de que realmente el gobierno de Chubut se diera cuenta que en realidad representa a la gente y no a las corporaciones, porque pareciera que en realidad el gobernador Arcioni y el grupo que lo secunda es más que un gobierno, parece ser una estructura paracorporativa, ¿no? Bueno, en ese momento más de 32 premios Nobel alternativos, porque después se le fueron agregando otros de todo el mundo, pero también los colegios, los campus del colegio de los premios Nobel alternativos, que están en distintas universidades del mundo, agregaron su firma. Cito por ejemplo el caso de la Universidad de Chulalongkorn en Tailandia, la Universidad de Lund en Suecia, también se agregó la de Valdivia en Chile, como asimismo el coordinador de la Universidad de California en Estados Unidos, e incluso de África la Universidad de Port Harcourt, y todos acompañaron a los 32 premios Nobel alternativos, donde acompañan la lucha del pueblo de Chubut, en donde definitivamente la convicción es que, yo te diría de la mayor parte de los actores sociales a los cuales se agregan los premios Nobel alternativos, es un no claro a la megaminería. Pero claro, insisto, como el gobierno de Chubut parece un gobierno paracorporativo, directamente se ha desconocido no solamente la voz del pueblo de Chubut, de la mayoría del pueblo de Chubut, sino que se ha desconocido también la voz, por ejemplo, de la propia iglesia, la voz de los sectores sindicales. Es decir, realmente es una situación absolutamente inconcebible que una ultra minoría, supuestamente representante de la gente, termine actuando contra la gente, ¿no? Uh-huh. Voy a tratar de que escuches, porque esto me lo mandó Laura Deriu, con quien vamos a hablar a última hora de hoy, que es una propaganda de Arcioni, y creo que es muy cortita, pero a ver frente a qué estamos en la Argentina, a ver si lo podemos escuchar. La fuerza de la cordillera sos vos, somos nosotros, esa fuerza que defiende los recursos de la provincia, la que le dice no a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires, la que repite el no al aumento abusivo de la tarifa, porque siempre estamos de tu lado, del lado que defiende lo tuyo, lo nuestro. Este 22 de octubre, votá por Chubut para todos. Mariano Arcioni, Rosa Muñoz, candidatos a... Bueno, vos lo escuchaste, era la propaganda de Horacio Arcioni diciéndole no a la megaminería. ¿Qué estamos frente a la mayor hipocresía? ¿Cómo lo interpretás vos? Y esta pregunta te la hago porque realmente me impactó muchísimo que el hombre se expresara de una manera e hiciera exactamente lo contrario estando en el gobierno. Bueno, incluso está circulando un video de memoria en donde se ven todas las expresiones explícitas antimineras del gobernador Arcioni. Yo creo que estábamos nosotros tratando incluso de ver, porque me parece esto ya excede una cuestión ética en donde un gobernador cambia pero 180 grados su posicionamiento. Yo creo que estamos directamente hasta actos maliciosos y que muestran la degradación institucional que se ha producido en la provincia de Chubut.
porque un gobernador que sabe que la memoria social, la memoria sonora, la memoria de imágenes muestran su absoluta incoherencia, en donde en esta incoherencia termina apoyando a los sectores corporativos, me parece que da lugar por lo menos a una suerte de necesidad de un juicio político. Porque yo creo que a esta altura no se puede seguir siendo, una provincia no puede seguir siendo gobernado por un personaje en donde termina apoyándose en estas ultraminorías y además apoyándose en un aparato represivo muy sofisticado, porque no cabe ninguna duda que la provincia de Chubut, el gobernador Arcioni, ha invertido una parte importante de su presupuesto en aumentar la magnitud y el poder de fuego de su aparato represivo, y no precisamente para combatir la violencia de los delincuentes, la violencia usual, sino que realmente ha sido una maquinaria montada para reprimir a quienes iban contra esta política paracorporativa del gobierno. Por eso me parece que es casi, diría yo, que necesario, indispensable un juicio político. El problema es cómo se avanza cuando los cómplices, yo creo que la palabra me parece que entra perfectamente, cuando existe una complicidad de esta actitud paracorporativa del gobernador en los propios legisladores, ¿no? Que son los 14 que contra los otros 11 votos que sí pensaron en la gente, estos 14 yo diría traidores al propio pueblo de Chubut. Es muy difícil imaginarse que esta camarilla vaya a generar un juicio político, pero personalmente, institucionalmente, la Fundación de FUNA, nosotros creemos que corresponde realmente un juicio político, sin perjuicio de que urge que esta ley directamente sea derogada, ¿no? Como ya pasó en Mendoza con otro intento de otros trasnochados en la función pública, que creyeron, como creen estos 14 personajes que obviamente van a pasar a la historia de Chubut, de que simplemente con reunirse a contrarreloj y en las sombras es suficiente, ignorando de que la sociedad hoy en día tiene un sistema de comunicación tremendamente eficiente. Vos sos un ejemplo de ello. Entonces no es tan fácil colocar todo debajo de la alfombra, y yo creo que la lucha que se está dando en Chubut es apenas el comienzo, y me parece que es tanta la torpeza y la impunidad del gobernador Arcioni y de la camarilla que lo acompaña, y no se han dado cuenta de que con la sociedad no se juega, o sea, no se juega con la vida de las personas, no se juega con el ambiente de las personas, y no se puede estar tan impunemente a favor de estructuras corporativas que además tienen que ser investigadas, porque yo creo que es necesario investigar todas las denuncias de pago de coimas que ha habido de la propia, para quienes están en este momento en el organismo representativo de la sociedad chubutense. Yo creo que acá hay como muchos temas que han quedado diluidos y que tienen que ser investigados a fondo. El único problema que se da es que a nivel nacional, la política nacional, la política de Estado, es pro megaminería. Entonces, claro, tenemos el inconveniente, esta situación en donde no va a haber un apoyo del gobierno nacional al propio pueblo, porque el propio gobierno nacional que está tremendamente feliz con que las corporaciones megamineras, generalmente transnacionales,
operen en todas las provincias que tienen recursos mineros, ¿no? Ahí Graciela de Hurlingham dice: al parecer no hay límites para la codicia, se están quedando afónicos gritando que estamos en tiempos de descuento ante la muerte del planeta y no entienden. Sí, nosotros hemos hablado ya que no es el planeta el que se va a morir, sino que somos nosotros. Pero está claro lo que quiere decir. ¿Cómo puede ser que la codicia, la avaricia... a mí se me ocurre la idea de el pirata que va con su cofre lleno de joyas, el barco se empieza a hundir y en lugar de salvar su vida y la de la tripulación, se queda aferrado al cofre, hundiéndose y perdiendo la vida, pero aferrado a su cofre de joyas. ¿Cómo se entiende esta codicia que en definitiva nos lleva a la catástrofe ambiental? Es que yo creo que va un poco de la mano la codicia, va la impunidad judicial y sobre todo la estupidez. Yo creo que la variable de la estupidez es importante aquí, ¿no? Ajá, qué porque entonces se unen el pensamiento estúpido, que no me cabe ninguna duda de que el gobernador de Chubut en este campo entra plenamente en esta calificación de ideas estúpidas, pero unido, claro, a una fuerte impunidad judicial y legislativa. Entonces es un cóctel letal, ¿no? En donde estas pequeñas minorías y con una fuerte base de ignorancia y en muchos casos de ignorancia disimulada, terminan haciendo lo que acaba de hacerse, porque yo creo que es un episodio muy oscuro de la historia argentina, este proceso de degradación que se ha dado en la provincia de Chubut, justamente en un momento en donde desde la pandemia hasta los debates sobre la pérdida de biodiversidad o el cambio climático global están mostrando claramente de que esto ya no es un juego, esto ya no es una presunción. Ahora, ¿cómo puede entenderse que una provincia donde hay una sola cuenca hídrica, por lo menos importante, en donde buena parte del territorio tiene problemas de provisión de agua, donde el manejo de las cuencas hídricas, lo mismo pasa, por ejemplo, en Córdoba, sigue siendo paradigmático? ¿Cómo puede entenderse que se habilite la actividad megaminera que no puede funcionar sin agua? Claro. O sea, esto debe quedar claro, la megaminería sin agua no puede operar, es algo como elemental. No se trata solamente de cianuro, eso me parece un reduccionismo totalmente contraproducente en este momento. Aquí el principal problema es que es una provincia en donde las prioridades del agua no pasan por la megaminería. Entonces, yo creo, por eso digo, introduzco este concepto tal vez poco técnico de la estupidez. Cuando los pueblos tienen gobernadores estúpidos, terminan pasando estas cosas, ¿no? Claro. Ahora, hablamos de la complacencia judicial. Sin embargo, un miembro de la Corte, con el cual no simpatizo en absoluto, pero que escribió un libro que se llama El nuevo enemigo, el colapso ambiental, estoy hablando de Ricardo Lorenzetti, da la impresión de que está bajando una doctrina para la Corte Suprema de Justicia de defensa del ambiente y respeto del artículo 41 de la Constitución, etcétera. ¿Pensás que ese puede ser un camino adecuado? Es decir, ir elevando el pedido de inconstitucionalidad de la ley hasta que llegue a la Corte y pensar si la Corte efectivamente puede fallar por la inconstitucionalidad de la misma. Digamos, yo veo como dos universos distintos. Primero, el universo de lo que debe hacerse. Yo creo que efectivamente tienen que hacerse todas las presentaciones judiciales, legislativas y administrativas que correspondan. Yo en eso me parece que eso es fundamentalmente necesario. Ahora, también quiero ser el otro universo, el universo realista. Nosotros tenemos una Corte Suprema en los temas ambientales absolutamente zigzagueante, y en el
cuanto al libro de Lorenzetti, por ahora es un libro. Entonces, cuando el libro de Lorenzetti pasa a ser una guía de la Corte Suprema, o por lo menos más que el libro de Lorenzetti, principios fundamentales como el de no retroceder las conquistas que se han hecho en tema de protección ambiental, en todo lo que es el principio precautorio, mientras todos estos elementos, incluida un pleno cumplimiento de la Convención 169 de la OIT, porque nosotros estamos hablando ahora de megaminería, pero pensemos que está en este momento, todavía estamos esperando que el Parlamento haga la prórroga de la 26160, que ahora se llama 27400 de la ley, sobre delimitación de tierras indígenas y suspensión de desalojos. Decía, yo no la veo precisamente preocupada a la Corte Suprema por lo que le pasa a las comunidades indígenas, muchas de las cuales son justamente expulsadas por intereses corporativos de empresas megamineras, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que hacer, como vos decías, todas las presentaciones que sea necesario hacer, pero lo que hace a la expectativa respecto a la Corte Suprema, yo por lo menos la relativizo hasta que la Corte Suprema haga cosas que demuestren que estoy totalmente equivocado, ¿no? Por eso yo creo fundamentalmente en la propia gente de Chubut y en cómo la gente que está movilizada del resto del país los acompaña, porque cuando tenemos esta impunidad gubernamental, una cierta complicidad del propio Estado federal, en realidad es la propia gente quien siempre siguiendo criterios de respeto por la ley, es la que tiene que defenderse a sí misma, y yo confío poderosamente no solamente en la gente de Chubut, en la movilización de la gente de la Patagonia, que viene resistiendo a todos estos funcionarios procorporativos que creen que todo se soluciona con recibir a los representantes de grandes corporaciones en los despachos oficiales. Entonces, mi esperanza está en la propia gente de Chubut y en todas las organizaciones. En este momento arden las redes sociales, vos lo habrás visto, no es tan común, arden las redes sociales. Entonces, esto es un acompañamiento en una época del año muy compleja, pero es un acompañamiento decisivo, y lo de los 32 premios Nobel alternativos que se han ido agregando, por eso decía más de 32, muestra de que los sectores no están callados. O sea, si el señor Arcioni, con sus ideas que entran dentro de este campo de la estupidez gubernamental, no se mueve junto al resto de los representantes, entre comillas, para derogar esta ley, yo creo que el panorama es muy, muy complicado, y no solamente para el gobernador, ¿no? Claro. Bueno, recordemos que hace 2 años atrás, en 2019, en Mendoza, en defensa de la 7722, hubo una movilización extraordinaria, lo que vos decís, ¿no? La confianza está en el pueblo. Ahora, y hay una vieja frase que dice que solo el pueblo salvará al pueblo. Ahora, yendo por este carril que vos señalás, y que la verdad que hay ejemplos extraordinarios, porque también fue en Esquel cuando se hizo aquella consulta popular y el 81% dio no a la megaminería. ¿Cómo se construye poder político desde las cuestiones ambientales? Porque yo tengo esta impresión, que es una impresión, ¿no? Te lo planteo nada más que para escuchar tu opinión. Por un lado, observo las masas populares saliendo a la calle en defensa del agua, por ejemplo en Mendoza, pero después votando en gran medida a los mismos que han atentado contra la pureza del agua, que han defendido la posibilidad de megaminería, que han defendido la posibilidad del fracking en el sur de Mendoza, y ahí veo como una cosa que no se correspondería
lo que es el movimiento ambiental con la construcción de poder político posterior. ¿Cómo ves esta dialéctica? Bueno, primero soy biólogo, por lo tanto soy, no tengo todas las herramientas, Está bien. pero prefiero hablar, digamos, de un punto de vista desde la lógica que puede tener un biólogo que ha estado muy, muy cerca de muchos movimientos sociales y luchas, tanto aquí como fuera del país. Yo creo que esto tiene que ver con sociedades en donde el consumo y la supervivencia, dos cosas que son cotidianas, están hermanadas, tienen un enorme peso. Es decir, un peso tan grande que mucha gente en el momento de emitir su voto está votando desde sus propias concepciones de cómo mantener el consumo, cómo alimentar ese consumo y sobre todo cómo sobrevivir. Entonces, en muchos casos se siguen mucho más las consignas que tienen que ver con un aparataje socioeconómico inmediato y en donde no necesariamente esté en consideración si esos líderes representan, por ejemplo, la protección del agua, la protección de la calidad de vida o incluso la calidad institucional, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en este momento es algo que no solamente está pasando en nuestro país, el hiperconsumismo, muy emparentado a su vez con movimientos muy conservadores que se mueven hacia la derecha, se dan en muchos lugares, pero yo creo que están muy relacionados con esto, de que la sociedad de consumo necesita que las personas puedan tener recursos económicos justamente para consumir. Una sociedad en donde se ha naturalizado tanto la pobreza, o sea, a los que más tienen les importa muy poco, los que tienen poco, pero se ha naturalizado también la riqueza, o sea, la sociedad de consumo ha naturalizado la riqueza de tal forma que yo diría que buena parte de la sociedad lucha por tener más y de ya no por tener menos. Claro. Entonces, en donde vea luces, en donde vea de pronto sectores políticos partidarios que le garanticen el mantenimiento de esto, yo creo que ha quedado un poco relegado lo que le pueda pasar a la calidad de vida. Lo doy como un ejemplo, recuerdo acá con la gente de la empresa provincial de energía de Córdoba, cuando nosotros estábamos en una movida contra los transformadores con PCB. Yo recuerdo que a uno de los miembros, a un trabajador de PEC que se había contactado con nosotros, y que estaba luchando para que ellos mismos, los que trabajaban con los transformadores, no estuvieran expuestos a los bifenilos policlorados, él fue amenazado de muerte en su momento, porque los propios empleados no querían que se les sacara un plus que tenían por tarea peligrosa, es decir, preferían estar expuestos al PCB a perder ese beneficio que era el reconocimiento de tarea peligrosa. Y yo creo que eso está muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Es en donde de pronto es como decir, bueno, mientras yo tenga recursos económicos para seguir pagando mis deudas, el resto tratará de ver cómo hago. Por eso yo tal vez lo mío no sea muy sociológicamente correcto, pero sí desde un punto de vista de la lógica, de que estamos viviendo muchas de estas contradicciones por la enorme penetración que ha tenido en la mayor parte de la sociedad el consumismo, y la necesidad de mantenerlo a cualquier precio, y subrayo a cualquier precio. Me has inspirado a que, como planteas que sos biólogo, efectivamente yo sé que sos biólogo, pero
ha aparecido una propaganda a favor de los fitosanitarios. ¿Tenés 2 minutos para escucharla? Sí, cómo no. Bueno, vamos a ponerla. Fitosanitario es toda sustancia destinada a prevenir, destruir y erradicar plagas o enfermedades que afectan a los cultivos y mejorar así su desarrollo y crecimiento. Se usan tanto en la producción como en el almacenamiento, transporte y distribución de productos agrícolas y protegen la sanidad y la calidad de las plantas. Los fitosanitarios químicos son agroquímicos. Quienes llaman agrotóxicos a los fitosanitarios están manipulando el lenguaje para desinformar, alarmar a la gente con mentiras. Dentro de los fitosanitarios tenemos a los plaguicidas, fertilizantes y reguladores químicos. Los fertilizantes químicos son básicamente nutrientes. Permitieron que se produzcan los alimentos necesarios para alimentar a la humanidad. Las plantas y los animales se enferman y sufren el ataque de plagas exactamente igual que nosotros. Para prevenir y curar se utilizan los plaguicidas, que son medicamentos y antibióticos para los cultivos. Prohibirlos en la agricultura equivale a querer prohibir los antibióticos y los medicamentos en humanos. Sería como prohibir la medicina moderna. Estos remedios permitieron multiplicar en muy poco tiempo la producción de alimentos en variedad y cantidad, lo que generó un aumento en la calidad y la duración de la vida humana. Su uso en la agricultura no llega a poner en peligro nunca al consumidor. Los fitosanitarios son seguros para la salud y el ambiente. Son evaluados en un proceso regulatorio basado en los criterios y normas de registro de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué fines persigue la campaña contra el campo y su producción? ¿Dónde están las fuentes o los estudios científicos o la evidencia empírica sobre rendimientos agrícolas basados en la agroecología que quieren imponer estos influencers? ¿Sabías que gracias a esta campaña de desinformación hay lugares como Sri Lanka en donde se pusieron en marcha estos consejos y el rendimiento de cultivos cayó al 50% en 6 meses? La cantidad y variedad de alimentos disminuyó y los precios aumentaron considerablemente. Si se implementaran las propuestas de estos influencers anti-agricultura, no solo condenaríamos a más de la mitad del mundo al hambre, sino que para la mitad restante se encarecerían los alimentos, lo que produciría aún más pobreza. Este tipo de lobbies está reclamando por un plan de hambruna global. Lo hacen solo para conseguir beneficios y subsidios para el negocio del activismo ecologista, lo que lleva a más impuestos para todos los ciudadanos, transferencias de dinero desde los bolsillos de los contribuyentes para engrosar las billeteras del activismo ecologista. Recordá, sin agricultura moderna no hay comida. Bueno, ahí escuchaste la propaganda. Bueno, es una propaganda que lógicamente está muy bien financiada. Pero lógicamente que, como toda propaganda difundida, comienza a generar dudas. ¿Qué podrías decir respecto a, dado que vos sos biólogo y esto de este tema entendés mucho, respecto de esta propaganda? Bueno, primero si uno fuera a ser riguroso y uno fuera anotando las incorrecciones científicas e incluso técnicas, posiblemente lleguemos a una cifra de 30, 35, porque de alguna forma hice un poco juego cuando lo escuché por primera vez. Es decir, en realidad este spot publicitario se basa en un concepto que es usado por todos quienes tienen la posibilidad de usarlo, y es repetir la mayor cantidad posible una mentira para que la mentira aparezca como verdad. Entonces, ese es el mejor, yo diría, resumen para este tipo de material. O sea, son incluso solo que algunos de los conceptos que se vierten son tan groseros, casi que diría yo que me parece un spot cómico. O sea, de no ser trágico el resultado, claro, parecería cómico por lo ridículo, y casi diría que si yo tuviera que analizarlo, diría que está muy falto de inteligencia, porque si bien es cierto que se puede llegar a convencer a algunas personas, pero es tan absurdo los planteos, tan ridículos, como decir de que el sol está girando alrededor de la Tierra, o como que el agua no moja, o que el fuego no quema. Es decir, yo de las publicidades posiblemente de las menos inteligentes que he escuchado, y en donde de alguna forma también lleva su propia destrucción, porque dice elementos absurdos frente a una sociedad en donde todos sabemos que más de 12, 14 millones de personas
están expuestas a residuos de plaguicidas en forma directa, sea por la deriva, más todos el resto de la población a través de los alimentos, y en donde hoy en día, si hiciéramos un análisis de sangre tuyo, mío, de la gente que trabaja con vos, todos tendríamos en sangre entre 3, 4, 5 plaguicidas o derivados, y donde si hiciéramos a nivel masivo una medición de glifosato, que es un herbicida, y de AMPA, que es su derivado en orina, nos encontraremos con la sorpresa de que la mayor parte de las personas ya tienen glifosato, y que obviamente, y esto no hace falta de pronto un super experto para que nos explique, es que no es bueno tener en el organismo residuos de 3, 4 o 5 plaguicidas, incluido el glifosato. Entonces, por eso decía que esa propaganda para mí es una de las menos inteligentes y más torpes que yo he escuchado, ¿no? Uh-huh. Así que eso yo lo considero como positivo, porque generalmente cuando uno ve un material tan poco inteligente y tan torpe, yo me pongo contento, pero no solamente porque es fácil de destruir técnicamente, claro, sino que me pongo contento porque quienes lo hacen están desesperados. Es decir, se nota una cierta desesperación, porque por más que vivamos en una sociedad de consumo, los mismos canales que han facilitado el consumo son los mismos canales que permiten que las personas se den cuenta de los riesgos que van teniendo. Entonces yo creo que detrás de eso hay miedo. O sea, obviamente hay un miedo de todos estos sectores de que todo el andamiaje de esta política de Estado, de la agricultura industrial, de los transgénicos, del uso masivo de plaguicidas, comience a desbarrancarse. Entonces yo creo que eso es lo que lleva a las corporaciones y a los procorporaciones y a los funcionarios procorporativos a cometer torpezas como esa propaganda, ¿no? Uh-huh. Bueno, Raúl, por hoy estaría bien, pero no puedo perderme la oportunidad de preguntarte, así, ¿cómo está la situación de la energía nuclear en la Argentina? ¿Cómo la estás viendo en este momento? Dado que es un tema del que hablamos en algún momento, pero no sé si hay novedades, si aquellos proyectos de una nueva central se están adelantando o están absolutamente parados. ¿Qué sabes al respecto? Y bueno, ¿y cómo anda el movimiento antinuclear argentino? Bueno, primero hay que asumir que en Argentina existen políticas de Estado. Recuerden, política de Estado es cuando distintos gobiernos, incluso distintos signos partidarios, mantienen la misma dirección, ¿no? En Argentina hay claramente una política de Estado pronuclear en una sociedad que no está totalmente informada sobre los riesgos, en donde a su vez se ha registrado, como el caso de Argentina. Argentina es el país que tiene el dudoso honor de tener el primer accidente en un reactor nuclear con nivel 7, la escala de Lines, que es una escala de la magnitud de los accidentes, y tiene también el dudoso honor de tener la primer víctima, que se produjo justamente en ese accidente en un reactor experimental, en un reactor no para producción de energía eléctrica, sino justamente para investigación. Entonces, en Argentina hay una política de Estado, pero además de haber una política de Estado, y esto es interesante, las decisiones que se van tomando son todas ilegales. O sea, el Karen 25, que está hace poco ha sido noticia por una de sus piezas, que ya está prácticamente lista, se ha decidido sin que verdaderamente se haga como debió ser hecho el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública. Y en el caso de Wallong One, que es el reactor nuclear chino, que la gente de Río Negro
y me acuerdo de las marchas que acompañamos nosotros, fueron impresionantes, que Río Negro se nos sacó de encima. Sin embargo, los funcionarios siguen haciendo acuerdos, firmando documentos, como en su momento Cristina Fernández de Kirchner firmó en el año 2010 los contratos para la extensión de la vida útil de embalse, sin ningún tipo de estudio ambiental y sin ningún tipo de audiencia pública. Entonces, mi síntesis es simple: sigue la política de Estado, pero con una característica muy particular, en una forma marcadamente ilegal, por lo cual estamos haciendo una cantidad de esfuerzos para justamente llevar a la justicia, después de un intento fallido, porque lamentablemente la acción que habíamos iniciado contra las autoridades por esta ilegalidad terminó recayendo en esa vergüenza judicial que fue el juez Bonadío. Entonces Bonadío directamente lo archivó. Entonces la idea es reiniciar para que justamente se investigue y quede visible la ilegalidad con que se están tomando en Estados Unidos, que no es un país que me resulta precisamente modelo de muchos temas. 10 años demanda toda parte de estudio de impacto ambiental, de los cuales 3 años de consulta pública. 10 años. Acá directamente los presidentes anuncian que han hecho acuerdos con China para el One-on-One, sigue adelante el Karen 25, o se extiende la vida útil de embalse con una ligereza total. Entonces, ese es mi resumen. Es decir, el día que las personas tengan sobre la energía nuclear la misma información que hoy tienen, por ejemplo, sobre la megaminería, sobre los plaguicidas incluso, yo les puedo asegurar que no va a ser tan fácil que hagan las tropelías que hace el propio presidente, el presidente que estuvo antes, la presidenta que estuvo antes del presidente, en donde violan totalmente las normas, sino que además sí o sí van a tener que hacerse de calidad institucional y que sea la propia gente que lo decida, pero conociendo el historial de lo que nos ha pasado y conociendo también de que Argentina, con todas las posibilidades que tiene, esto entra perfectamente del concepto que hablamos al comienzo. No hay decisión más estúpida que centrales nucleares de potencia en un país como Argentina. Solamente malos funcionarios pueden llegar a imponer estos programas que nosotros hemos tenido. Así que confío que todo esto que nosotros estamos hablando, lo que el propio movimiento antinuclear argentino, el MARA, las organizaciones, vayan explicándole a la sociedad, para que sea la propia sociedad, conociendo, diga su opinión, no como ahora, que lo único que se escucha es la opinión de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear, NASA Operadora de Centrales Nucleares, o INVAP. No. Una vez que la gente sepa, yo les puedo asegurar que no van a dejar pasar, pero ni a 3 milímetros, un proyecto de reactor nuclear de potencia. Muy bien. Raúl, te agradecemos muchísimo, te deseamos que tengas muy buenas fiestas, que empieces muy bien el 2022. Igualmente para ustedes, y bueno, felicitaciones por lo que han hecho, y recordemos sobre todo ante lo que está pasando en Chubut, esta frase de don Sandro Pertini, que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza, ¿no? Y así es cuando se logra vencer. Así que también un gran abrazo y muy felices fiestas para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo, biólogo, profesor, militante de las causas ambientales, y con una enorme claridad sobre estos temas, y lógicamente en el marco de una lucha. Incluso, como decía, recordando a aquel viejo presidente de Italia, socialista, Sandro Pertini, hay que luchar aunque fuera sin esperanza.